Jefe encubierto compra un perrito caliente en su propio restaurante. Se detiene en seco cuando oye a dos cajeros. Richard Blackwood se ajustó la gorra de béisbol por quinta vez esa mañana, bajándola para protegerse los ojos. El bigote falso le picaba contra el labio superior y la chaqueta vaquera de gran tamaño se sentía extraña en sus hombros. Captó su reflejo en la ventanilla de un coche y apenas se reconoció a sí mismo. Perfecto después de 20 años de construir Ricky's Group Sack desde un solo camión de comida hasta una cadena de 36 restaurantes en todo el estado. Richard se había vuelto demasiado cómodo en su oficina de la esquina. El informe trimestral mostró un patrón preocupante. Los puntajes de satisfacción del cliente habían caído en varias ubicaciones, incluida la tienda insignia donde todo había comenzado. Los números no cuentan toda la historia, murmuró para sí mismo mientras se acercaba al exterior a cuadros rojos y blancos del Ricky original. El letrero sobre la entrada. Un perrito caliente de dibujos animados con gafas de sol había sido su propio diseño, cuando no podía permitirse un equipo de marketing adecuado. Ahora ese perrito caliente de dibujos animados aparecía en vallas publicitarias, mercancía e incluso en un comercial de televisión local. Richard se quedó afuera un momento mirando la avalancha de almuerzos a través de las ventanas. Sus empleados se movían con deficiencia de práctica. Aunque notó algunas caras desconocidas, ¿cuánto tiempo había pasado desde que realmente había trabajado para cambiar 5 años? Tomando una respiración profunda, empujó la puerta. El olor familiar de cebollas a la parrilla y bollos recién horneados lo envolvió, provocando una ola de nostalgia. Este era el lugar donde había pasado innumerables días de 18 horas perfeccionando recetas, donde reunía consejos para pagar el alquiler de su apartamento, donde conoció a Melissa, apartó ese pensamiento y se centró en la misión. Richard se unió al final de la fila estudiando el tablero del menú, se sabía de memoria, los precios habían subido desde la última vez que los actualizó personalmente, pero los anillos de descuento seguían siendo en gran medida los mismos, su creación. El Gran Ricky con salsa secreta todavía dominaba los bienes raíces de primera en la parte superior del menú a medida que la fila avanzaba lentamente. Richard observó todo, una mancha en la vitrina de vidrio, dispensadores de servilletas que necesitaban ser rellenados, una mesa ligeramente tambaleante en la esquina, pequeños detalles que el gerente regional debería haber notado. Tomó notas mentales sin alcanzar su teléfono para grabarlas. Eso revelaría su tapadera. Próximo cliente, por favor. Richard se acercó al mostrador frente a una joven cuya etiqueta con el nombre decía Amber. Ella no levantó la vista inmediatamente, se centró en la pantalla de registro. Bienvenido a Ricky's. ¿Qué puedo traerle hoy? Su tono era profesional pero carecía de la calidez que Richard una vez insistió que era parte de la experiencia Ricky's. Tomaré un hot dog clásico con todo y una guarnición de papas fritas con queso, dijo Richard ásperamente su voz. Serán 8 pesos con 75 centavos. Respondió Amber finalmente levantando la vista con una sonrisa ensayada que no llegó a sus ojos cuando Richard le entregó un billete de 10 pesos. Notó que otra cajera, Tina, según su etiqueta con nombre, se inclinó para susurrarle algo a Amber. Ambas mujeres miraron hacia la parte de atrás del restaurante. Su expresión de repente se animó de una manera que no habían estado. Con los clientes, ¿algo andaba mal?, preguntó Richard casualmente. No, todo está bien, dijo Amber rápidamente entregándole su cambio. Su número de pedido es 42. Estará listo en el mostrador de recogida. Richard se hizo a un lado fingiendo revisar su teléfono mientras se posicionaba donde aún podía escuchar a los cajeros. Habían reanudado su conversación susurrada sin darse cuenta de que el tema de su chisme estaba a solo unos metros de distancia. Te lo digo, es cierto, dijo Tina, su voz apenas audible por encima del ruido del restaurante. Massey de RRHH. Lo confirmó ayer. ¿Pero cómo podía Jake no saberlo? Amber respondió. Quiero decir, trabaja para su propio padre y no tiene idea. La mano de Richard se congeló a mitad de camino en la pantalla de su teléfono. ¿De qué estaban hablando? Aparentemente su madre nunca se lo contó a ninguno de los dos. Tina continuó.
Ella falleció el mes pasado y alguien encontró cartas o algo así en sus pertenencias. Así que el gran jefe Richard Blackwood tiene un hijo trabajando en su propio restaurante y ninguno de los dos lo sabe. La voz de Amber se elevó ligeramente antes de que Tina la callara. Baja la voz. Jake está justo ahí en la estación 3. Dios, ¿te imaginas trabajar para tu padre durante 2 años y no saberlo? Y Black nunca aparecería por aquí de todos modos, así que no es como si se hubieran conocido. Richard sintió que el suelo se inclinaba bajo él. Su pulso latía con fuerza en sus oídos, ahogando el parloteo ambiental del restaurante. Un hijo. Tenía un hijo. Imposible que lo hubiera sabido. Entonces surgió un recuerdo. Laura Matthews hace 23 años salieron durante casi 6 meses antes de su abrupto anuncio de que se mudaría al otro lado del país por una oportunidad laboral. Había estado tan inmerso en lanzar el primer Ricky que la dejó ir sin mucha resistencia. No hubo ninguna mención de embarazo, ninguna pista, nada. Orden 42. La llamada devolvió a Richard al presente. Se movió mecánicamente hacia el mostrador de recogida. Su mente daba vueltas mientras alcanzaba su bandeja. Se encontró realmente mirando al joven que se la entregó. Jake no podía tener más de 22 o 23 años. Tenía el pelo oscuro como el de Richard antes de que las canas comenzaran a aparecer en sus ojos. Eran los ojos de Hazel Laura, y cuando le sonrió al siguiente cliente había un hoyuelo inconfundible en su mejilla derecha, igual que el que Richard veía en su propio espejo cada mañana. Disfrute de su comida, señor, dijo Jake, ya pasando al siguiente pedido. Richard estaba de pie con un hot dog congelado en la mano, estudiando el perfil de la cara del joven. El parecido era sutil pero innegable. Esto no era una coincidencia salvaje o una broma cruel. El chisme del cajero tenía que ser cierto. Tenía un hijo que había estado trabajando en su restaurante durante 2 años, un hijo que había sin idea de quién era. Richard encontró a su esposa en una mesa de la esquina, comida olvidada mientras observaba a Jake trabajar. El joven se movía con confianza manejando 3 tareas a la vez con una eficiencia de la que el propio Richard alguna vez se enorgulleció. Ocasionalmente Jake se reía de algo que decía un compañero de trabajo u ofrecía una palabra amistosa a un cliente. Completamente inconsciente de que su vida acababa de cruzarse con su origen perdido. ¿Qué le había dicho Laura? ¿Se había inventado un padre? ¿Afirmó que estaba terminado o simplemente dijo que no estaba en la imagen? Richard sintió una oleada de ira rápidamente reemplazada por confusión y una abrumadora sensación de pérdida. 23 años, 23 cumpleaños, navidades, graduaciones, todo se fue en un instante mientras Richard estaba sentado allí. Su chico deshonesto de repente se sintió ridículo. Una terrible pregunta se formó en su mente. ¿Qué tipo de jefe había sido para su propio hijo? Picoteó su comida. El apetito se fue y tomó una decisión. Su misión de jefe encubierto acababa de cambiar drásticamente. Necesitaba saber más sobre Jake, sobre lo que había sucedido con Laura, sobre el hijo que nunca supo que tenía. Pero primero necesitaba saber en qué tipo de hombre se había convertido su hijo sin él. Richard se sentó en la mesa de la esquina durante casi 2 horas. Su comida fría y olvidada, observó a Jake cada moverse, la forma en que manejó sin esfuerzo la hora pico del almuerzo, cómo intervino cuando un nuevo empleado tuvo problemas con la caja registradora, la sonrisa paciente que le ofreció a un cliente difícil. Había algo inquietantemente familiar en esos gestos, como ver una versión más joven de sí mismo. El restaurante se vació gradualmente a medida que la calma de la tarde se instalaba. El teléfono de Richard vibró repetidamente con mensajes de su asistente sobre reuniones perdidas, pero lo silenció sin mirar. Nada importaba ahora excepto el joven que limpiaba los mostradores al otro lado de la habitación. Cuando Jake desapareció en la parte de atrás, Richard se acercó a Tina, que estaba rellenando dispensadores de servilletas. Disculpe, dijo manteniendo su voz brusca, no pude evitar notar ese joven. Jake él parece un gran trabajador. Tina levantó la vista, su expresión cautelosa. Si Jake es genial, ha estado aquí unos 2 años. ¿Necesitas algo? Solo curiosidad. Mi sobrino está buscando trabajo. Richard improvisó. Jake parece alguien que sabe las cuerdas. La mentira funcionó. La cara de Tina se relajó en una sonrisa. Sonríe o totalmente. Jake es como nuestro líder de turno no oficial. La gerencia sigue tratando de promoverlo, pero siempre dice que no. Ella bajó la voz. Se está poniendo a prueba. Comunidad estudiando negocios en la universidad. Quiere abrir su propio lugar algún día. Richard sintió una extraña mezcla de orgullo y dolor. Eso es admirable. Sí.
especialmente considerando todo lo que su madre lo crió sola y ella falleció el mes pasado cáncer. Los ojos de Tina se suavizaron con simpatía, aunque no ha faltado a un solo turno. Dice que mantenerse ocupado ayuda. Lamento escuchar eso, dijo Richard, su voz gruesa. Su padre no está en la imagen. Tina miró a su alrededor antes de inclinarse más cerca. Esa es la parte loca, no vas a creer esto, pero Tina pide. La voz de Jake llamó desde la cocina, se enderezó rápidamente. Lo siento, me tengo que ir. Encantado de hablar contigo. Richard regresó a su asiento, su mente acelerada. Laura había muerto cáncer. El pensamiento lo golpeó como un golpe físico. Habían sido tan jóvenes juntos, llenos de sueños y discusiones y pasión. Ahora ella se había ido y la única evidencia de su tiempo juntos era un hijo que Richard nunca había sabido que existía. Cuando Jake salió de la cocina de nuevo, Richard lo estudió con más cuidado. El joven se movía con una tranquila confianza que le recordaba a Richard a Laura. Ella había tenido esa misma gracia, segura de sí misma, pero la posición de su mandíbula, la forma en que analizaba los problemas antes de resolverlos, eso era puro Richard. Que más si hubiera heredado. ¿Tendría el temperamento de Richard? El amor de Laura por el rock clásico. ¿También odiaba el cilantro y amaba las tormentas eléctricas? 23 años de preguntas cayeron sobre Richard de repente. Sacó su teléfono y buscó a Laura Matthews. Cáncer, no apareció nada relevante. Por supuesto, podría haberse casado. Cambió su nombre. Probó varias variaciones antes de encontrar un obituario del mes pasado. Laura Matthews, KY45. Falleció después de una valiente batalla contra el cáncer de páncreas. La pequeña fotografía mostraba una versión mayor de la mujer que una vez amó. Su cabello era más corto, su rostro más delgado, pero sus ojos. El tamaño de Jake seguía siendo el mismo. El obituario mencionaba que le sobrevivía su amado hijo Jacob, pero no tenía esposo. Richard se desplazó frenéticamente por los comentarios y encontró varios de los amigos de Jake ofreciendo sus condolencias. Uno incluía una foto del funeral. Jake parado solo junto al ataúd de su madre. Su rostro era una máscara de dolor. Solo, su hijo había enterrado a su madre solo. Richard se sentó al teléfono abrumado por una ola de responsabilidad retroactiva. Si hubiera sabido que habría estado allí, habría ayudado con las facturas médicas, ofrecido apoyo, cualquier cosa que Laura necesitara. ¿No? Una conmoción en el mostrador llamó su atención. Un cliente estaba regañando a Amber por un pedido confundido. Su voz se elevaba con cada palabra. Señor, me disculpo, pero Amber comenzó a verse nerviosa. No quiero disculpas, quiero que me preparen la comida. El hombre espetó antes de que el gerente pudiera intervenir. Jake apareció junto a Amber. Señor, personalmente reharé su pedido ahora mismo, dijo con un tono firme pero respetuoso. Y le daré un postre gratis por las molestias. El cliente dudó y luego asintió a regañadientes. Bien, mientras Jake preparaba el nuevo pedido. Richard notó cómo los demás empleados lo observaban con respeto. Para Jake, esto no era solo un trabajo. Realmente le importaba hacer las cosas bien. ¿Cuándo Richard dejó de preocuparse de esa manera? Cuando las hojas de cálculo y los planes de expansión reemplazaron el simple placer de ver a un cliente satisfecho. Jake entregó el pedido rehecho con una sonrisa que no vaciló a pesar de que los clientes continuaron quejándose. Richard reconoció esa sonrisa. Era su propia sonrisa de negocios. La que perfeccionó en negociaciones y reuniones difíciles a medida que avanzaba la tarde. Richard elaboró un plan. No podía simplemente acercarse a Jake y anunciarse. La sorpresa sería demasiado grande. El entorno, demasiado público, necesitaba información sobre el tiempo y lo más importante, necesitaba entender quién era Jake antes de revelar quién era él. El gerente del restaurante, una mujer que Richard reconoció vagamente de las reuniones regionales, salió de la oficina y se acercó a Jake. ¿Puedes cerrar esta noche?, preguntó. Mark volvió a llamar diciendo que estaba enfermo. Seguro, no hay problema. Jake respondió sin dudarlo. Richard miró su reloj. Faltaban 5 horas para el cierre. Perfecto, había usado ese tiempo para prepararse y luego regresar. Cuando el restaurante estuviera vacío, tendrían la conversación que cambiaría sus vidas en privado. Cuando Richard se levantó para irse,
Miró por última vez a Jake, a su hijo, y sintió una emoción que no podía nombrar. Era miedo, esperanza, pena y alegría, todo enredado. Hace 23 años, había dejado que Laura Matthews saliera de su vida sin luchar. No cometería el mismo error con su hijo. Richard pasó las siguientes horas en su auto estacionado al otro lado de la calle del de Ricky. Se quitó el bigote falso, pero mantuvo la gorra baja por si acaso. El disfraz ahora parecía infantil, un juego comparado con la realidad que alteraba la vida que enfrentaba. Su teléfono seguía vibrando con notificaciones. El presupuesto trimestral. Reunión perdió una llamada de su abogado sobre una posible nueva ubicación. El ritmo normal de su vida continuó mientras estaba sentado paralizado por la indecisión. ¿Qué pasa si los cajeros se equivocan? Los chismes de la oficina no son exactamente evidencia confiable. Rich necesitaba pruebas antes de agregar 2 vidas basadas en susurros y parecidos físicos. Llamó a su asistente Denise. Necesito que haga algo inusual y necesito absoluta discreción. Por supuesto, señor Blackwood, respondió con un tono profesional a pesar de lo extraño de su solicitud. ¿Qué necesita? Saque el archivo personal de Jake Kami en la ubicación principal. Necesito su fecha de nacimiento, contactos de emergencia. Todo una pausa, señor. Ese no es exactamente el procedimiento estándar que necesitaría. Lo sé, dígales que es para el programa de becas para nuevos empleados. Estoy considerando lo que necesite decir, pero quiero esa información hoy. Otra pausa más larga esta vez. ¿Tiene esto algo que ver con donde desapareciste esta mañana? Richard dudó. Denise había estado con él durante 8 años, más que cualquier relación que había tenido desde Laura. Se había ganado su confianza. Podría no ser nada, dijo finalmente, pero podría ser todo. Por favor, Denise, lo tendré en la hora que prometió. Richard terminó la llamada. Su mirada se desvió hacia el restaurante donde comenzaba la hora de la cena. A través de la ventana pudo ver a Jake moviéndose sin esfuerzo entre las estaciones, llenando donde fuera necesario. El chico, no el hombre, tenía la adaptabilidad de Laura. A las 7:45 de la tarde, Denise envió un mensaje de texto con información en su correo electrónico cifrado. ¿Está bien? Richard abrió el archivo en su teléfono con dedos temblorosos. El historial personal de Jake era normal hasta que llegó a la fecha de nacimiento, el 17 de julio de 2002. Richard cerró los ojos. Su mente se remontó a octubre de 2001, cuando Laura anunció su repentina mudanza. La línea de tiempo encajaba perfectamente. Contacto de emergencia, Laura Matthews Connelly, fallecida a partir del 14 de febrero de 2025. Contacto secundario, ninguno. Richard se desplazó por el resto del archivo. Registro de asistencia perfecto. 3 premios al empleado del mes. Una recomendación para la capacitación en gestión que Jake había rechazado. No hay problemas disciplinarios. Había una breve nota en una sección de información adicional. El empleado solicitó no ser programado el tercer jueves de cada mes. Cita médica permanente. Richard hizo un cálculo mental que habría sido durante los tratamientos de Laura. Jake había estado cuidando a su madre moribunda mientras mantenía un historial laboral perfecto. La última prueba fue una copia escaneada de la licencia de conducir de Jake. El parecido era inconfundible. El teléfono de Richard sonó de nuevo. Denise, ¿recibiste el archivo?, preguntó sin preámbulos. Sí, gracias. Bien. Ahora dime, ¿qué pasa? Te conozco desde hace mucho tiempo, Richard. Esto no se trata de ningún programa de becas. Richard se quedó mirando la foto de identificación de Jake. Creo que es mi hijo. Silencio, Denise. Te escuché, dijo finalmente. Y no estoy tan sorprendida como debería. Se parece a ti, Richard. Lo noté cuando lo conocí en el picnic de la empresa del año pasado. ¿Por qué no dijiste nada? Porque no era mi lugar y no estaba segura. Hizo una pausa. ¿Qué vas a hacer? Richard observó cómo Jake ayudaba a un cliente mayor a llegar a su auto con su pedido para llevar. No lo sé bien. Lo que decidas, ten cuidado. Acaba de perder a su madre. No le hagas daño. La llamada terminó dejando a Richard con un peso de responsabilidad aún mayor. Denise tenía razón. Jake estaba de duelo.
¿Era este el momento adecuado para introducir más caos emocional en su vida? Pero si no era ahora, a medida que avanzaba la noche, Richard luchó con la duda. La evidencia era convincente, pero circunstancial. Solo una prueba de ADN proporcionaría una certeza absoluta. ¿Y si Laura había mantenido a Jake deliberadamente alejado de él? Tal vez había tenido razones. Buenas razones que Richard no podía entender. A las 10 de la noche el restaurante se había vaciado a través de las ventanas. Richard pudo ver a Jake y a otro empleado limpiando el letrero en la puerta. Se había volteado a Klaus y las luces exteriores se atenuaron. Era hora de que Richard tuviera que saber la verdad incluso si esa verdad era dolorosa. Salió de su auto y cruzó la calle dudando. En la puerta Jake estaba contando la caja registradora. Ahora solo el otro empleado debió haberse ido por atrás. Richard llamó suavemente. Jake levantó la vista, su expresión pasando de sorpresa a negativa. Cortés se acercó a la puerta pero no la abrió. Lo siento señor, estamos cerca. Llamó a través del vidrio. Lo sé. Richard dijo, solo necesito un minuto de su tiempo. Jake lo estudió. Reconocimiento. Amanecer. ¿No estabas aquí antes con el bigote? Richard asintió avergonzado. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Se trata de tu madre Laura. El rostro de Jake se endureció instantáneamente. ¿Cómo sabes mi madre? Fuimos cercanos una vez hace mucho tiempo. Los ojos de Jake se entrecerraron con sospecha. Ella nunca mencionó a nadie de aquí. ¿Quién eres tú? Había llegado, pero Richard de repente se encontró incapaz de pronunciar las palabras que cambiarían para siempre su relación. ¿Quién era él? Para Jake un extraño, un jefe que nunca había conocido, un padre que había estado ausente durante 23 años sin importar las circunstancias. Mi nombre es Richard Blackwood, dijo finalmente. La expresión de Jake cambió de sospecha a sorpresa, luego ansiedad profesional. Señor Blackwood, el dueño, no lo reconocí. Quiero decir, nadie me dijo que estaba de visita hoy. Esta no es una visita oficial. Richard dijo, esto es personal. ¿Puedo pasar? Jake dudó y luego abrió la puerta. Por supuesto señor. Cuando Richard entró al restaurante, su restaurante, se sintió como el mayor impostor del mundo. Señor jefe dueño, ninguno de esos era el título que importaba ahora. Jake dijo quitándose la gorra por completo. Necesito preguntarte algo y necesito que seas honesto conmigo. ¿Qué te dijo tu madre sobre tu padre? La expresión de Jake se endureció mientras cerraba la puerta detrás de Richard. El lenguaje corporal del joven cambió del empleado diferencial a algo más reservado, más personal. Mi padre. Jake repitió, su voz cuidadosamente controlada. ¿Por qué querrías saber sobre él? Richard hizo un gesto hacia Abebus. ¿Podemos, por favor? Jake dudó y luego asintió secamente. Se sentaron uno frente al otro. La mesa pulida entre ellos reflejaba luces tenues del techo. Para Richard se sintió como la negociación comercial más importante de su vida, excepto que no tenía idea de qué términos estaba buscando. Mi madre me dijo que mi padre no estaba listo para una familia. Jake finalmente dijo, sus ojos fijos en Richard con una intensidad inquietante. Ella dijo que él tenía sueños que no incluían un hijo, así que nunca le habló de mí. Me hizo prometer que nunca lo buscaría. Richard sintió cada palabra como un golpe físico. No estaba listo para una familia, sueños que no incluían un hijo. ¿Así es como Laura lo había visto? ¿Así es quien había sido y nunca trataste de encontrarlo? Richard preguntó. La mandíbula de Jake se tensó. ¿Cuál sería el punto? ¿No me quería entonces? ¿Por qué me querría ahora? Hizo una pausa. No quiero ser grosero, señor. ¿Pero por qué preguntas sobre esto? ¿Sabías que mi madre? Richard no pudo encontrar las palabras. ¿Cómo podría? Explicó que había pasado el día escondido detrás de un bigote falso, espiando a su propio hijo, que sacó archivos personales y violó políticas de privacidad, que 23 años de paternidad se habían comprimido en 12 horas de conmoción, dolor y asombro. Conocí a tu madre en California antes de primero. Ricky abrió. Dijo, en cambio, estuvimos juntos durante casi 6 meses. La comprensión amaneció lentamente en los ojos de Jake, seguida rápidamente por la incredulidad. No, Jake dijo rotundamente. De ninguna manera. Estás diciendo que se detuvo. Incapaz de completar el pensamiento. No estoy seguro. Richard admitió que tu madre y yo perdimos el contacto cuando se mudó. Nunca me dijo que estaba embarazada. Solo me enteré hoy cuando escuché a algunos empleados hablando. Por eso estabas aquí con ese ridículo disfraz. Me estabas espiando. La voz de Jake se elevó con indignación. En realidad estaba revisando el servicio al cliente. Richard dijo débilmente que escuchar sobre ti fue inesperado.
Esto es una locura. Jake se pasó una mano por el cabello exactamente como lo hacía Richard cuando estaba estresado. Entonces, ¿qué crees que podría ser? Mi padre, basado en algunos chismes de empleados. El momento encaja y hay un parecido. Un parecido. J se rió amargamente. Esa es tu evidencia. Señor, con el debido respeto, creo que debería irse. Richard tomó su billetera y sacó una vieja fotografía. Esta es tu madre y yo. Octubre de 2001, la deslizó sobre la mesa. Jake miró la foto. Un Richard más joven estaba de pie con su brazo alrededor de Laura en la playa, ambos riendo. Era uno de los pocos recuerdos que Richard había conservado de esa relación. Ella llevaba el pelo largo en ese entonces, dijo Jake suavemente tocando el borde de la foto. Ella solo se lo cortó después de que empezara la quimioterapia. El silencio se extendió entre ellos pesado con preguntas no dichas. Ella nunca se casó. Jake finalmente dijo que hubo algunos novios a lo largo de los años. Pero nadie serio. Yo solía pensar que era por mi culpa que tener un hijo lo hacía demasiado complicado. Él levantó la vista, su expresión conflictiva. ¿Era feliz cuando la conocías? Muy. Richard respondió con la verdad. Ella era ambiciosa, divertida, testaruda. Peleamos casi tanto como reímos. Él sonrió al recordar. Ella quería abrir un estudio de fotografía. ¿Alguna vez hizo eso? Jake asintió. La fotografía de Matthew, ella la dirigió hasta que enfermó. Él dudó. Ella era buena, muy buena. No me sorprende que la conversación volviera a caer en el silencio. Richard observó cómo Jake luchaba con esta nueva realidad, recalibrando toda su historia de vida. ¿Sabías que trabajaba aquí? Preguntó Jake de repente. No. Richard respondió. No tenía idea hasta hoy, pero eres el dueño. ¿Cómo puedes no saberlo? Richard sintió una oleada de vergüenza. Tenemos más de 600 empleados, ahora no soy tan involucrado en las operaciones diarias como solía estar. Sí, lo hemos notado, dijo Jake con un tono cortante en su voz. El gran jefe no tiene exactamente una reputación de preocuparse por las personas que realmente hacen que este lugar funcione. Richard se estremeció. ¿Qué quieres decir? Jake se inclinó hacia adelante. Su sorpresa inicial dio paso a la frustración de Lonarvar. ¿Cuándo fue la última vez que se revisaron los beneficios de los empleados o los salarios? No hemos tenido un aumento significativo en 3 años mientras la empresa sigue expandiéndose. El seguro médico no cubre la mitad de lo que mi madre necesitaba para sus tratamientos de golosinas. Cada acusación corta más profundamente que la anterior. Richard había delegado esas decisiones a su equipo ejecutivo hace años, confiando en su juicio mientras se enfocaba en el crecimiento. No lo sabía, dijo Richard. La excusa sonó hueca incluso para sí mismo. Ese es el problema, respondió Jake, no sabes lo que es para la gente común. Te sientas en tu oficina tomando decisiones que afectan nuestras vidas sin tener idea de cómo son esas vidas. La ironía no se le escapó a Richard. Había pasado años construyendo un negocio, expandiendo su familia de restaurantes, todo mientras desconocía por completo a su familia real, su hijo luchando dentro de ese mismo sistema. Tienes razón. Admitió que he perdido el contacto con lo que importa. Jake pareció sorprendido por la concesión. Estudió el rostro de Richard, tal vez viendo sus propios rasgos reflejados por primera vez. No estoy buscando un padre, dijo Jake finalmente. He logrado 23 años sin uno, y su voz se quiebra ligeramente. Acabo de perder a mi madre. No estoy listo para más cambios. Richard asintió, tragándose su decepción. ¿Qué esperaba? Un perdón instantáneo del vínculo padre-hijo por una ausencia de la que ni siquiera sabía. Entiendo, dijo. Pero sea o no tu padre, me gustaría tener la oportunidad de conocerte y me gustaría escuchar más sobre esos problemas laborales. Parece que tengo mucho que aprender. Jake consideró esto, su expresión ilegible. Voy a presentar mi aviso de 2 semanas mañana. Me aceptaron para terminar mi carrera de negocios en el estado. Mamá me dejó suficiente para la matrícula. Te vas. Richard no pudo ocultar su consternación. Siempre me iba. Jake dijo simplemente mucho antes de saber quién podría ser. 2 días después Richard se sentó en su oficina mirando un sobre en su escritorio. Los resultados de la prueba de ADN habían llegado con una velocidad inesperada. El dinero podía acelerar casi cualquier cosa. Parecía había recogido la taza de café de Jake de su conversación después de que el joven se marchara, un movimiento que ahora le parecía desesperado y ligeramente poco ético.
Pero necesitaba saber que el teléfono de Richard vibró con un mensaje de texto de Denise Jake Connelly que estaba aquí a las 2 de la tarde. Richard se sorprendió cuando Jake aceptó su invitación a la oficina corporativa después de su tensa conversación en el restaurante. Había esperado un rechazo, pero tal vez Jake tenía sus propias preguntas que necesitaban respuesta. Envíalo. Richard respondió deslizando el sobre sin abrir en el cajón de su escritorio. De alguna manera, la confirmación científica parecía menos importante ahora que lo que sucedería en los próximos minutos. Jake entró luciendo incómodo con una camisa abotonada y pantalones claramente su versión de atuendo de negocios. El parecido era aún más sorprendente en la dura luz de la oficina de Richard. ¿Cómo no lo había visto en el momento en que contrataron a Jake? Gracias por venir, dijo Richard señalando la silla frente a su escritorio. Jake se sentó rígido. Tu asistente lo hizo sonar importante. Richard respiró hondo. He estado pensando en lo que dijiste sobre los beneficios y salarios de los empleados. Tenías razón. Me he centrado en la expansión a expensas de las personas que hacen que Ricky tenga éxito. Las cejas de Jake se levantaron con sorpresa. Esto claramente no era lo que esperaba. He programado reuniones con recursos humanos para revisar nuestro paquete de beneficios. Richard continuó, comenzando con una mejor cobertura médica y un ajuste salarial en toda la empresa. Eso es bueno. Jake dijo con cautela, pero ¿es por eso que me pediste que viniera? Richard negó con la cabeza. No quería darte esto. Deslizó una carpeta por el escritorio. Jake la abrió confundido cruzando su rostro mientras escaneaba el contenido. Un programa de becas. No entiendo. Es para los empleados de Ricky continuar su educación. Matrícula completa. Libros. Gastos de manutención. Serías el primer beneficiario. Richard se inclinó hacia adelante. No. Necesitarías usar los ahorros de tu madre. La mandíbula de Jake se tensó. No quiero tu caridad. No es caridad. Es una inversión en alguien. Con un potencial enorme. Richard hizo una pausa. Si eres o no mi hijo te lo has ganado por tus propios méritos, y si yo soy tu hijo, ¿es esta tu manera de compensar 23 años de ausencia? La voz de Jake era muy aguda. Nada puede compensar eso, Richard admitió, pero me gustaría intentarlo de todos modos. Jake cerró la carpeta con deliberado cuidado. Mira, señor Blackwood. Richard, por favor. Richard. Jake engreído. Aprecio la oferta, pero esto se siente mal. No puedes simplemente tirar dinero a esta situación y esperar que todo se arregle. Lo sé, pero no, tú no lo sé. Jake interrumpió, su compostura finalmente rompiéndose. ¿Tienes alguna idea de cómo fue para ella trabajar en 2 trabajos mientras me criaba sola? Las noches que lloraba pensando que estaba dormido, las veces que tenía que elegir entre pagar el alquiler o comprar mis útiles escolares. Richard sintió cada palabra como un golpe físico. ¿Y dónde estabas? Jake continuó, su voz levantándose, construyendo tu imperio, volviéndote rico y exitoso mientras ella luchaba cada día. Se puso de pie abruptamente. No quiero tu dinero, no quiero tu beca y definitivamente no quiero que intentes jugar a ser padre ahora que es conveniente. Jake, por favor, no. Jake estaba temblando ahora, años de emoción enterrada finalmente saliendo a la superficie. No puedes entrar en mi vida y actuar como si tuvieras derecho a estar aquí. No estabas allí cuando me rompí el brazo en segundo grado, no estabas allí para mi graduación de la escuela secundaria, no estabas allí sosteniendo su mano. Cuando murió, el silencio que siguió fue ensordecedor. Richard se quedó de pie lentamente, moviéndose alrededor del escritorio hasta que enfrentó a Jake directamente. Tienes razón, dijo en voz baja, no estaba allí y eso es imperdonable. Incluso si no te conocía, existió. Respiró temblorosamente, pero estoy aquí ahora pidiendo, rogando por una oportunidad de conocer a mi hijo. Ni siquiera sabes con seguridad que soy tu hijo. Jake desafió a Richard. Abrió el cajón de su escritorio y sacó el sobre sí. Jake lo miró fijamente. Hiciste una prueba de ADN sin mi permiso. Sí. Richard admitió que estaba mal. Y lo siento, pero tenía que saberlo. Extendió el sobre. Todavía no lo he abierto. Quería que lo descubriéramos juntos. Jake no lo tomó. Esto es una locura. Toda esta situación es completamente loca. Lo sé, pero es nuestra realidad ahora, nuestra realidad. Jake rió amargamente. No, ayer está mi vida, la que construí con mi madre, y está tu vida. No se cruzan solo por alguna coincidencia genética, ¿no? Richard preguntó suavemente. ¿Estás estudiando negocios? ¿Quieres abrir tu propio restaurante algún día? ¿Te importa que los empleados sean tratados de manera justa? Esas no son coincidencias, Jake. Ese es el legado. Algo cambió en la expresión de Jake, una grieta en la armadura del resentimiento. ¿Por qué no te lo dijo?
Preguntó su voz de repente más baja. Todos estos años pensé que tú sabías de mí y no me quería, no sé por qué te mantuvo en secreto, dijo Richard honestamente, pero te puedo decir esto con absoluta certeza, si hubiera sabido de ti nada me habría impedido ser parte de tu vida. ¿Cómo puedo creer eso? Porque a pesar de no haberte conocido antes de esta semana ya estoy increíblemente orgulloso del hombre en el que te has convertido. La voz de Richard se quebró. Y eso es completamente obra de tu madre. Ella crió a un hijo extraordinario. Las lágrimas brotaron de los ojos de Jake. Se dio la vuelta rápidamente dejándolas a un lado. Esto no cambia nada, todavía me voy, todavía. Necesito concentrarme en la escuela, entiendo. Richard cogió el sobre del escritorio, pero antes de que te vayas, ¿quieres saberlo? ¿Con seguridad? Jake se quedó mirando el sobre durante un largo rato, el peso de la pregunta colgando entre ellos. Finalmente asintió Richard, lo abrió con cuidado. Las manos de Richard temblaron mientras desdoblaba el papel. El lenguaje clínico del informe de la prueba de ADN contrastaba marcadamente con el peso emocional que tenía. Lo escaneó rápidamente, aunque ya sabía lo que diría. 99.9% de probabilidad de paternidad, leyó en voz alta, su voz apenas audible. Jake no respondió, se quedó inmóvil mirando por las ventanas del piso al techo, la ciudad de abajo. Durante varios minutos ninguno de los dos hombres habló. La realidad de su conexión asentándose en el espacio entre ellos. Debería irme, Jake dijo finalmente girándose hacia la puerta. Jake, por favor, necesito tiempo. La voz de Jake era firme pero ya no hostil. Esto es mucho. Richard asintió tragándose su decepción. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites, observó impotente como su hijo confirmaba ahora por ciencia lo que su corazón ya sabía. Salió de su oficina. La puerta se cerró con un suave clic que de alguna manera se sintió más definitivo de lo que cualquier portazo podría haber sido. Pasaron 3 semanas sin una palabra de Jake. Richard respetó su pedido de espacio, aunque le tomó cada gramo de moderación no llamar ni visitar el restaurante. En su lugar canalizó su energía nerviosa en implementar los cambios que Jake había destacado. El equipo ejecutivo estaba desconcertado por su repentino interés en los beneficios para empleados y las condiciones laborales, pero se adaptaron rápidamente. Richard también se encontró pasando más tiempo en los restaurantes, trabajando junto a los miembros del personal, aprendiendo sus nombres e historias. Había olvidado cuánto disfrutaba el simple ritmo del negocio. La satisfacción inmediata de atender a los clientes fue durante una de estas visitas, trabajando el parrilla en un lugar al otro lado de la ciudad, que su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Estaré en el banco de mamá esta noche a las 7. Si quieres hablar. Richard miró el mensaje con el corazón acelerado. El banco de mamá. No tenía idea de lo que significaba. Antes de poder responder llegó otro mensaje. Es Jake, lo siento, debería haber dicho eso. Richard sonrió a pesar de su ansiedad. Me gustaría eso, pero no sé dónde está el banco de tu mamá. La respuesta llegó rápidamente. Memorial Park East Side, frente al estanque de los patos, a las 6:45 esa tarde. Richard encontró el banco fácilmente. Tenía una pequeña placa de bronce que decía en memoria amorosa de Laura Matthews Connelly, que encontró la belleza en los momentos cotidianos. Se sentó pasando los dedos sobre la inscripción, imaginando a Laura sentada aquí mirando patos con Jake exactamente a las 7. Jake apareció en el camino con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta para protegerse del frío de principios de primavera. Asintió con la cabeza y se sentó dejando un espacio cuidadoso entre ellos. Gracias por venir, Jake dijo después de un momento. Gracias por la invitación. Jake hizo un gesto hacia el estanque. Solíamos venir aquí todos los domingos. Alimenta a los patos. Hablar de nuestra semana después de que ella se enfermó. Todavía ven, incluso cuando estaba demasiado débil para caminar lejos, la empujaba en una silla de ruedas. Sonrió levemente. A ella le encantaba este lugar, es tranquilo. Richard estuvo de acuerdo. Ella siempre prefirió los parques a los restaurantes elegantes. Jake lo miró sorprendido. ¿Recuerdas eso de ella? Recuerdo todo sobre ella, dijo Richard honestamente. Ella fue importante en mi vida, más de lo que me di cuenta en ese momento. Se sentaron en silencio mirando una familia de patos flotar en la superficie del agua. He estado pensando mucho, Jake finalmente dijo, sobre lo que dijiste sobre estar allí. Si lo hubiera sabido, pasé la mayor parte de mi vida creyendo en mi padre. Sabías de mí y no te importaba. Es difícil dejar ir eso, lo entiendo, pero mamá guardaba tantos secretos. Jake continuó. Después de que ella murió encontré una caja de cartas. Ella nunca te envió cartas contándote sobre mí, sobre nuestra vida. Ella las escribió pero nunca las envió por correo. Richard sintió una oleada de emociones complicadas, dolor por lo que podría haber sido, ira por la oportunidad perdida y una extraña gratitud porque Jake estuviera compartiendo esto con él. ¿Por qué crees que nunca las envió?,
Preguntó Jaque. Se encogió de hombros. Orgullo, tal vez miedo. En una carta que escribió que no quería ser una carga para ti ni retenerte tu de vuelta. Él hizo una pausa. Ella también escribió que a veces se arrepentía de sus decisiones, especialmente cuando yo preguntaba por ti. Tú preguntaste por mí todo el tiempo. Cuando era pequeña inventaba historias sobre quién podría ser un agente secreto, un astronauta. Jaque sonrió levemente. Nunca adivinó el magnate de los hot dogs. Richard rió. No es exactamente un título glamoroso, no se, dijo Jaque pensativo. Construiste algo de la nada. Eso es impresionante. El cumplido, por pequeño que fuera, se sintió monumental. Escuché sobre los cambios que estás haciendo en Ricky's. Jaque continuó. El nuevo paquete de beneficios, el programa de becas. Tus críticas eran válidas. Richard reconoció que la compañía había perdido el rumbo, o más bien yo. Jaque asintió lentamente. Todavía me voy. Sabes que mi último día es viernes. Sé que la beca estará esperando. Si la quieres. No estoy seguro de que sí. Jaque dijo honestamente. Se siente complicado. No está destinado a ser. Richard le aseguró que es solo una oportunidad. Eres libre de tomarla o dejarla sin ataduras. Jaque lo estudió como si buscara engaño. ¿Por qué haces todo esto? Ni siquiera me conoces. Porque quiero. Richard dijo simplemente porque eres mi hijo y te he extrañado 23 años. No puedo recuperar ese tiempo, pero puedo estar aquí ahora de cualquier manera que me lo permitas. Jaque no respondió de inmediato. Metió la mano en su bolsillo y sacó una fotografía doblada ofreciéndosela a Richard. Este soy yo en mi graduación de la escuela secundaria. Dijo que mamá la tomó. Richard aceptó la foto con reverendo cuidado. Jaque estaba de pie con una toga y birrete azules. Su rostro más joven pero reconocible, radiante de orgullo. Laura no estaba en la foto, pero Richard podía imaginarla detrás de la cámara igualmente orgullosa. Gracias, Richard, dijo su voz cargada de emoción. No prometo nada. Jaque advirtió. No sé cómo se ve esto. Tú y yo. No sé si puedo tener un padre ahora. Podemos resolverlo juntos. Richard dijo. Un día a la vez. Jaque asintió. Un acuerdo tentativo. Un día a la vez. Mientras el sol se ponía sobre el parque proyectando una luz dorada sobre el estanque, padre e hijo se sentaron uno al lado del otro en el banco de Laura. Aún no eran una familia, pero ya no eran extraños. Era un comienzo.